¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy, pero muy buenas tardes. Aquí estamos comenzando Que Vuelvan las Ideas 530. La emisora 530, la radio, el dial. La señal de YouTube también, ¿por qué no? Para que nos miren por allí, compartamos el programa. Y aquí estamos comenzando jornada miércoles. Que vuelvan hasta las 6 de la tarde y a compartir historias, que las hay y muchas. Voy a saludar muy rápido a la barra querida. Arranco por el hombre de la virome roja. Hola Néstor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué decís? ¿Qué contás? ¿Todo bien? Todo muy bien. Hola Radiche. Hola a todos, ¿cómo va? ¿Cómo vamos? Muy bien. Muy bien, está con su matecito. Y el señor Luis Pablo Giníger. ¿Qué tal, Pablo? Compañeros, ¿cómo andan? Bien. Bien. Bueno, lo urgente, lo inmediato nos lleva, como cada miércoles, a Plaza Congreso. Enseguida vamos a hablar con Fabián Waldman, que allí está, porque otra vez miércoles de marcha de jubilados y jubiladas y algunas organizaciones y partidos que acompañan y gente suelta. Y otra vez represión. Hay por lo menos 30 heridos, por lo menos lo que la información que están dando desde la Defensoría del Pueblo, que está siempre presente, monitoreando. Colegas que también nos pasan el aviso, pero bueno, otra vez represión y mucha presencia policial. Dentro del gobierno, dentro del Congreso, está trabajando la Comisión de Presupuesto, que tuvo una primera hora y piquito de debate sobre qué hacer con José Luis Espert. Ahora le vamos a dar detalles sobre ese momento. Lo que se termina decidiendo es que Espert no se quiso ir. Fueron varios bloques, les diría la mayoría de los bloques, salvo el oficialismo y el PRO, los que se manifestaron en términos, pero durísimos, tanto por el manejo de la propia comisión, muy autoritario, muy soberbio y muy fuera, según dicen diputadas y diputadas, de lo que le corresponde a las atribuciones que tiene un presidente de comisión de presupuesto, y por supuesto diciéndole, mirad, hace 2 años que no hay presupuesto, en buena parte porque vos no lo permitiste, sobre todo el año pasado. Y además todo el tema narco, digamos, ¿no? Después de que hablaron todos y dijeron se tiene que ir ahora, hágale un favor, incluso a su propio partido, levántese y váyase, autoexclúyase de la comisión, si no iremos por los canales reglamentarios. Es como si hubiera alguna duda sobre si hay en el reglamento posibilidad concreta y cómo se tendría que desarrollar. Cómo más se que operativiza una suerte de expulsión de la presidencia de la comisión, ¿no? Y entiendo que ninguno de los bloques, hay una nota por ahí de la política online, pero por lo que puedo averiguar no es así como se dieron las cosas, que dice que algunos de Encuentro Federal y Democracia para Siempre blindaron a Espert, y la verdad es que no. Hablaron de Encuentro Federal, habló Democracia para Siempre, Carvajal, fueron muy duros en términos, cada uno que iba hablando era cada vez más duro respecto a Espert, y todos diciéndole, ese tiene que ir, no puede estar al frente de la presidencia. Lo que entiendo es que quisieron preservar que se discute el presupuesto y no quedar como responsables de otra discusión, que no haya discusión de presupuesto. Bueno, a Espert en persona le pasa lo mismo que al gobierno en general, ¿no? Para Espert dar un paso al costado o para el gobierno nacional sacarlo de la lista implica reconocer la culpabilidad, y me parece que por ahora al menos, la decisión es no hacerlo. Y es un lujo además que no pueden darse ni uno ni otro, ni el propio Espert ni el gobierno nacional. Y digo por lo menos hasta ahora, porque hay que ver cómo evoluciona la causa, cómo evoluciona la situación. No, claro, porque falta demasiado poco para las elecciones, sería un costo político fenomenal y lapidario para las elecciones de la provincia de Buenos Aires, ¿no? No, estaba pensando, no sé si conocen los autos Pagani, son los autos de lujo. No conozco. Claro, Pagani el diseñador, sí. Sí, es un auto que se fabrica en Milán. Dice que tiene es una suerte de Lamborghini, una cosa así, claro. Dice que tiene los tornillos de titanio más duros, y eso es lo que debe estar atornillado, espero, en el sillón de la Comisión de Presupuesto, y no se mueve el tipo de ahí. El dato, ahora fuera de joda, que hay, es un poco como decía Luispa, es que hoy hubo una reunión importante en la Casa Rosada donde se decidió aparentemente blindarlo, ¿no? Más allá de lo que había dicho Patricia Bullrich, que de alguna manera había flaqueado diciendo, bueno, que tenía que dar una respuesta, qué sé yo, pero es como dice Luispa, el gobierno por ahora cerró filas. De acá al 26 no sé, pues, si hay elementos nuevos, o crece tanto el escándalo que se tienen que correr, pero sería lapidario, insisto, para el tema electoral. Noticia en desarrollo, ¿no? Sí, total. Es un por ahora grande como una casa. Ahora vamos a lo de Patricia Bullrich, porque es un dato importante. Hoy volvió a dar conferencia de prensa Manuel Adorni y muy rápido, muy escueto, dijo, no, eso es una cosa vieja,
que está refritada y no hay no se mueve la candidatura de Pero José Luis perdóname, Espert. ¿no? ¿Pero qué nivel de caraduras? Porque hay elementos nuevos, por algo se agravó Sí. esto, porque no es lo mismo de antes, que había un rumor, que una foto, bueno, pero hubo elementos nuevos este fin de semana como para complicarlo más, a que tenga que explicar más de lo que dice, que sea una campaña cuca No, o el lo que elemento sea. novedoso es en una planilla Bueno. de una organización que está investigada por narcotráfico, producción y distribución de cocaína. Aparece muy claro con nombre y apellido una transferencia por Claro. $200.000 que no Un está aporte. registrada y que Espert no dice nada, hasta ahora no dijo absolutamente nada, y cuando el AGE se lo dice al presidente, el presidente dice, bueno, tendrá que investigar la justicia. Ahí se le acabó el argumento de lo refritado al propio presidente, lo escuchamos ayer. Antes de seguir con este tema y plantear otros, porque la tensión financiera sigue, en un rato hablamos con Alejandro Banoli. Miren el momento, yo les decía, uno tras otro, diputados y diputadas que hablaban, iban cada vez, además de su propia impronta personal, iban siendo cada vez más duros con Espert. Ahora están hablando, incluso recién habló Espert, toma la palabra, porque sigue oficiando de presidente de la comisión y están tratando de pagar presupuesto. No volvieron a hablar sobre la presidencia de Espert. Pero en un momento Vilma Ripoll, del Frente de Izquierda, toma la palabra y casi que hace justicia poética. Escuchen. Que reúnen toda la información. Gracias, señor presidente. Bueno, hay que decirle porque es una formalidad. Porque la verdad que lo que le quería preguntar es, después de toda la denuncia que hay y después de habernos dicho, zurditos van a correr, usted ya corrió con la moto. Y además nos dijo cárcel o bala. Entonces ahora le puedo preguntar cuál elige, cárcel o bala. Bien, entonces... Bueno, ahí arrancó y después empezó toda una caracterización. A uno le saca una sonrisa, pero es gravísimo lo que está pasando. Sí, pero la ocurrencia está bien, porque no es que le esté deseando cárcel o bala a un ser humano, Vilma Desde ya. Ripoll, sino que está, devolviéndole, mirá, esto es lo que vos venís acusando al resto de la sociedad, Sí. y planteando que son todos delincuentes, el delincuente sos vos. Ahí tenés el espejo. Claro. les dijo. Bueno, Mirate. en algún punto, creo que Carvajal, el diputado de lo que era el diputado radical, pero de Democracia para Siempre, fue el que más hincapié hizo, no solamente sobre las trabas porque, insisto, se suman 2 pedidos. Ya había otros pedidos para que Espert no siguiera al frente porque hacía uso y abuso de sus atribuciones como presidente de la comisión. Cuándo citarla, a quién convocar, etcétera. O sea, lo contó Carlos el otro día. Todos consensuaron, todos los bloques consensuaron una lista de invitados, empezando de expositores, empezando por Caputo, por el ministro de Economía, y que no fuera, además, el miércoles, el día de la reunión de la comisión, porque coincidía con la sesión, entonces se iba a suspender. Ujú. Porque plenario mata comisión. Claro. Y hoy referían de vuelta que cuando terminaba, sí, bueno, hay consenso, perfecto, bueno, nos vemos el miércoles. Entonces, y la provocación, y Carvajal dijo, cada vez que usted nos quitaba la palabra, usted desdeñaba, era soberbio, era muy ampuloso, bueno, le dijo una cantidad de cosas respecto de sus formas, entonces es lógico que alguien le fuera a decir, elija usted ahora cárcel o bala. Es cierto que hay un nuevo elemento, pero también es cierto que ya había muchas denuncias en curso. Es decir, nadie puede decir que esto es electoral porque las denuncias vienen de hace mucho tiempo sobre este tema. Lo que pasa ahora, y no es una decisión es lo que pasa en la justicia de Estados Unidos. Si hubo un manejo de tiempo, no lo sé, siempre puede ser. Son también las artes de todos los espacios en la política en los momentos electorales. Pero el nuevo dato aparece en la justicia electoral, aparece en la justicia estadounidense. No, pero además, perdón, porque sí. más allá de la especulación con los tiempos... No quiero decir, no sé si el dato lo tenían Está bien. hace 6 meses o ahora. Podría no lo tengo ser, claro. no lo tenemos claro, pero de todas maneras, cuando aparecen elementos nuevos, Sí. se empiezan a atar cabos muy rápidamente. También es lógico que se hable ahora del famoso auto blindado que habría recibido no un piedrazo, sino una bala. Sí. ¿Y por qué andaba en auto blindado cuando ningún político anda en auto blindado? No sé si el Pero presidente todo eso ya anda... está re claro. Está Eso claro, es lo que llama la pero lo que atención. quiero decir es, al aparecer elementos nuevos, es lógico que todo eso vuelva a Sí. surgir y que se empiecen a atar cabos y entonces vos decís, claro, esto tenía que ver, o este vínculo tenía que ver con esto otro. Tal cual. Y entonces todo vuelve a ponerse sobre la mesa. No es que hay una persecución a 3 semanas de las elecciones o un ataque, como dijo el presidente Javier Milei, habló de un ataque.
Javier No, Milei, o campaña sucia porque está todo, lo corroboran ellos mismos. O sea, había denuncia de los propios, a los que tenés que citar a declarar, son a los propios integrantes de La Libertad Avanza. Lemoyne a la Sí, por cabeza, supuesto. Agustín Romo a la cabeza. Y lo que cambia también es el contexto del gobierno. Un gobierno al que le entran las balas porque se le rompió el aura, porque algo se rompió ahí adentro, digamos, ¿no? En la relación con la sociedad y con los medios de comunicación También. que lo acompañaban. Pero estaba escuchando a una colega que fue jefa de prensa de Spert en ese momento, lo acompañó creo que 2 meses tratando de conseguirle financiamiento, hacía reuniones para financiamiento, se hablaba de los malos modos de Spert, de la soberbia, bueno, cuenta cosas interesantes eventualmente, pero entre ellas que las reuniones con Machado fueron muchas reuniones, que Machado era parte del armado de la candidatura presidencial de Spert, con lo cual ya de movida, que lo conoce porque lo invitó a un viaje, es verso, ya de movida, y que le ofrece una camioneta blindada, una Gran Cherokee, que le ofrece el avión a disposición y plata. Y esta colega no sabe de cuánta plata estaban hablando, pero que le ofrecía plata para la campaña. Bueno, dicho eso, Spert Sin dijo... pedirle nada a cambio, ¿no? Como los Estados Unidos a la Argentina. Sí, se habla de que el tipo era bastante fanático libertario ya por el 2019, que quería tener una pata en la política argentina. Y entonces un amigo Spert, diputado viene bien. candidato a presidente en ese momento. Yo no tengo muy en claro si Spert creía que esa era una posibilidad única e irrepetible de ser candidato a presidente y, como suelen hacer muchos, tener un sello y hacer una guita con los recursos de campaña, y nunca se imaginó que iba a tener el protagonismo que tiene ahora. No lo tengo claro, porque en ese momento no lo quería ni la madre. Bueno, mala mía, no lo quería nadie, digamos, dentro de la propia política. Entonces no tengo claro, pero tendrán que explicarlo. El tema es que fingen demencia. Hoy Spert, después de escuchar todo, dijo, bueno, listo, 1 hora y media estamos tratando otro tema, ya está, listo, bueno, seguimos adelante, que venga Guberman, el secretario de Hacienda. Así fue. Vuelve a pedir la palabra Germán Martínez. Germán Martínez estuvo muy bien en el discurso de apertura, digamos, muy bien. Elegante y profundo, digamos, respetuoso y muy profundo. Y finalmente, cuando Spert dice, bueno, que siga todo como estaba, lee la nómina de todos los que habían estado a favor de que Spert se levante y se vaya, y dice, ¿por qué no le hace un bien a su partido, un bien a las instituciones? No discutamos esto con usted acá, váyase. Listo, terminó. Bueno, que venga Guberman, y lo que quedó claro es que van a ir o al plenario o a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que además está trabada por el propio oficialismo, con lo cual seguramente va a haber un plenario, va a haber una interpelación a la comisión, etcétera, etcétera. Yo creo que los días de Spert están contados al frente de la comisión. No sé, como diputado nacional, y me parece que todo eso depende un poco de lo que decía Luis Pá sobre su candidatura. Que a todo esto, por lo que estuve preguntando también, no tengo muy en claro si llegan a tiempo, si a Spert lo bajan, porque hay que imprimir de vuelta toda la boleta, porque además recuerden que es boleta única. Claro, no, es un verdadero problema. Bueno, el gobierno puede decidir, las imprimimos todas de nuevo, porque no es que hay que imprimir ahora únicamente las del partido que cambie algún candidato. No, es peor. Hay que imprimir absolutamente todo porque es boleta única con todas las listas. Claro. Por eso es más cantidad de boletas. No, Sí. Es todo de nuevo. es todo de nuevo. Por eso. Es Pero todo si de vos nuevo. necesitabas Todo lo que 15 se hizo. millones de boletas, Claro, ahora bueno. vos a veces necesitar 15 millones de boletas. Exactamente. Si te hubieras separado era... Sí. No, pero quiero decir, ni siquiera le cae al partido político en Igual cuestión. digo, es un... Le cae a es la justicia electoral. Es un incordio, seguro, pero pasa, o sea, si pensemos si algo todavía más grave, que hay cualquier circunstancia que uno imagine, y hay que cambiar a un candidato porque ya no es más candidato, porque se murió, porque Se lo murió. mataron, porque Sí, renunció. debe estar porque sea, previsto de alguna tiene que estar manera. previsto. Está bien. Sí, Lo que pasa, o vale por, viste, votaste como está, ahorramos todos, y ahí donde dice no Vale sé cuánto por. Spert, vale por el que Léase. pongan. Léase. Posta, Gente somos poniendo, miseria, tenemos miseria. poniendo pegatines, ¿no? Claro, viste. Lo que pasa Chalo, es que pone tu propia aventura. si es una situación honrosa, quiero decir, hasta un fallecimiento de una persona reconocida puede ser una suerte de homenaje. No hay un problema. Acá tenés El problema es un experto. tipo acusado de narco. No, pero igual hay de un complo problema de porque la gente ser vota financiado candidatos. No, la gente vota candidatos. Si hay una persona Sí, que sí, fallece, está bien. vos no lo podés dejar en la boleta si hay tiempo para resolverlo. Lo que quiero decir es que aún si no hubiera tiempo para resolverlo, Sí, sí, es te entiendo. terrible. Sí, es todavía terrible. peor. Encima les cae la boleta, con la insistencia de la boleta única que tiene críticas para tirar al techo, digamos, ¿no? Ujú. Bueno, y encima, o sobre todo, sobre todas estas cosas,
El dólar arriba de 1.450, el contado con liqui más cerca de los 1.600 que de los 1.550. Los bonos a la baja, las acciones a la baja, es decir, la tensión es muy grande. Y quiero que agreguemos algo después, porque si no se va a hacer todo largo, los escucho Luis Pay y Néstor, que es que en Estados Unidos, dale vos entonces. No, bueno, que se complica también ese frente. Se conoció una carta muy importante de varios legisladores del Partido Demócrata, el partido opositor, donde ya no es una voz que le dice a Trump no le prestes a un gobierno antes de lo de Spert, un gobierno corrupto, que además despilfarran, endeudadores seriales y demás, ya que ahora es todo el bloque, o casi todo el bloque demócrata, diciéndole a Trump que no avalan el préstamo de un dinero a un país en las condiciones que está Argentina. Así que bueno, ahí también. Y un país también que entre republicanos y demócratas no lograron acordar en las últimas horas el presupuesto. Un tema que pasa cada tanto en Estados Unidos, que se quedó sin presupuesto, el cierre del gobierno le llama, después se resuelve. Entonces, en el medio de esa situación muy difícil al interior del Estado estadounidense, todavía agrega más dudas de qué va a pasar, si va a haber dinero o no después del 26 de octubre. Porque además, dice Trump, bueno, son los demócratas los que bloquean, así que voy a echar a todos los empleados públicos demócratas. Me encanta el título, cerró el gobierno de los Estados Unidos, es como fuerte, ¿no? Ibas a decir, Luis. Sí, no, quería sumar porque estamos de alguna manera pintando la escena para luego desarrollar los temas. Adelanto otro de los temas que seguramente va a mencionar Néstor Restivo, tiene que ver con la flotilla que está viajando en este momento hacia Gaza. Lo que quiero decir, y que tiene que ver con nuestra escena en el día de hoy, es que a las 18, y esto también tiene que ver con la calle, lo que está ocurriendo en la calle, la gran cantidad de policía que hay, a las 18 está convocada precisamente por ese tema, por el riesgo que corre la gente que está viajando en la flotilla, una movilización a Plaza de Mayo, desde Avenida de Mayo y 9 de Julio, en rechazo a lo que está haciendo Israel con Palestina, con la región de Gaza en particular, y el riesgo, insisto, que está corriendo en este momento la gente que viaja en la flotilla. Entiendo. Esto va a ser a las 18 en Plaza de Mayo. Una de las embarcaciones estaba siendo interceptada y por protocolo tiraron todos los teléfonos al agua. Sí, por eso no hay, de últimas 2 o 3 horas no hay comunicación, están en el punto crítico que se esperaba, que es el choque con la Armada israelí. Esperemos que no sea un choque más violento, o sea, posiblemente los pueden llevar a un puerto a encarcelar o a detener, pero hubo episodios hace algunos años con hundimiento de barcos, ¿no? Con víctimas inclusive. Está permanentemente en las redes sociales, en X, Cele Fierro, compartiendo videos que son tremendos, audios, videos, y bueno, ahí puso en los últimos minutos también un video oscuro, prácticamente no se ve nada, seguramente tiene un audio pidiendo por favor que difundan, ¿no? Ahí es un pedido de ayuda y visibilización hace rato, recién ahora empieza a verse. En distintos lugares, pero bueno, dramática la situación. Vamos al Congreso con nuestro compañero y colega Fabián Waldman. Hola Fabi, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. Bueno, ustedes hablaban de Palestina, de este conjunto de las embarcaciones que están marchando hacia aquí, y hacía referencia a Luis al acto que va a haber en Plaza de Mayo. Bueno, acá lo estaban anunciando también las diferentes agrupaciones. Se hizo algo que no veía hace rato, la quema de una bandera norteamericana, que creo que va a ser una mirada un poquito más común en los próximos días, en función de lo que estamos viviendo en la República Argentina. Una marcha que tuvo incidentes hace aproximadamente 1 hora, Pablo, con un detenido, aproximadamente 20 personas gaseadas. La policía directamente rodeó a un grupo de manifestantes que estaban sobre la avenida Rivadavia, que está cortada desde Avenida de Mayo, pero sin ningún tipo de fundamento. Hizo una ronda alrededor de la gente que estaba manifestando, los gaseó. Hubo lamentablemente algunos jubilados que salieron lastimados, que tuvieron que ser atendidos por el personal que viene aquí, los trabajadores de CEPA, que de alguna manera acompañan. Vamos a ver si conseguimos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Estamos en vivo para Radio Madre. ¿Tu nombre? Carlos. Carlos. ¿Venís todos los miércoles? Todos los miércoles con los jubilados. Jubilados. ¿Cómo estás viviendo este presente? ¿Cobras la mínima? ¿Cobras un poco más? No, la mínima. Estamos en una situación... vos fijate que el gobierno perdió todas las votaciones en el Congreso, pero lamentablemente el pequeño aumento para nosotros, eso sí, quedó el veto y estamos en una situación muy difícil. Hoy el gobierno volvió a emitir un decreto en el cual vuelve a repetir el bono de 70.000 pesos que cobran desde diciembre
de 2023, la misma suma. Por eso es una estafa, porque ese bono era para suplir en aquel momento y quedó congelado. Tendría que haberse, hoy tendría que estar en casi 120.000 pesos, hubiera seguido la inflación, y aparte nos sacó el 7,1% de enero. O sea, después no estamos mal, y guita hay, como se demostró, con los 1.500 millones de dólares que le dieron a la cerealera, pues no se lo dieron a los productores, se la quedaron a la cerealera, y ahí está la plata, que es mucho más de lo que era el costo de discapacidad, y en cierta medida muy parecido a lo que necesitamos los jubilados. Gracias, muy amable. A ver, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Estamos en vivo para Radio Madre, venís todos los miércoles. Todos los miércoles. ¿Estás jubilada? Jubilada. ¿Cómo la estás llevando? ¿Temas remedios, temas alquilados? No alquilo. En mi casa. Los remedios la luché y me los volvieron a dar. Mirá. Gracias a una empleada de la panadería de mi casa. Me dio que tenía que pedir en PAMI, la tengo guardado el papel para alguno que lo necesite, porque de memoria no me acuerdo. ¿Te acuerdas de ese martes que se cayó el mundo lloviendo? Son 2:30 de la tarde tenía que estar en PAMI. Yo llegué 2 menos 10. Me miraron todos, no había nadie para atender. Y lo logré. Bueno, ¿y cómo vivís el día a día? ¿Cómo le está pasando? Mal. ¿Por qué? Porque tengo problemas de familia. ¿Tenés? Problemas de familia. Ah, ok. Bueno, esperemos que todo siga. Mi yerno me pegó. Bueno, esperemos que siga mejor y que no La se pueda salud. solucionar. Gracias. Bueno, distintos testimonios, Sí, Pablo. historias muy dramáticas también, ¿no? Que sobre todas las cosas que ocurren con jubilados y jubiladas, además las cosas de cada uno y escenas muy, muy dramáticas, ¿no? Sí, la verdad que sí, y es el contexto en el que se está desarrollando. Compartir vivienda con mucha gente, digamos, situaciones de agobio también. Bueno, lo que conocemos y sabemos absolutamente de todo lo que está pasando en general, ¿no? Como me manda a saludar y se lo devuelvo. Gracias. A ver, ahí también está el Movimiento de Unidad Peronista, están los trabajadores de SECO, Pablo, juntándose de a poquito para lo que va a ser la marcha, como anunciaba Luispa hace un rato, mientras salía ahí del Congreso, estaba exponiendo Guberman sobre el tema de lo que tiene que ver con los AUH. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? Claudia. Claudia, ¿venís todos los miércoles? ¿Viniste hoy? No, todos los miércoles, viernes. ¿Sos jubilada? No, Todavía no. pero yo no, me falta jubilarme. Te falta jubilarte. Sí, ¿Estás laburando? estoy laburando y vengo a apoyar, porque dentro de poco me toca a mí. Acabó. Bueno, ¿y cómo estás viendo todo? Y yo lo veo mal. Sinceramente, en casa trabajamos mi marido y yo, igual apenas llegamos a fin de mes. ¿Alquilan? ¿Son propietarios? No, somos propietarios, pero igual, los gastos te vienen las boletas y vos tenés que pagarlas. No da, un sueldo no aguanta. Eso es seguro. ¿Qué trabajas? Yo soy estatal, Gracias. no de nada. Bueno, de todo un poco, y 2 laburos, propietarios y 2 sueldos no alcanzan. Sí, claro. Bueno, Fabi, ahora la tensión con la policía frenó, digamos, ¿no? Sí, hace rato ya no pasa nada. Aguardamos, bueno, que empiece el desplazamiento, va a ser recién a las 6 de la tarde, como decía Luispa, la concentración en Avenida de Mayo el 9 de julio, van a marchar hacia la Plaza de Mayo. Será otro momento, otro instante de este miércoles, que esperemos que, bueno, se desarrolle todo con tranquilidad, aunque nunca está dicha la última palabra, lamentablemente, con las fuerzas de la ciudad, que en este caso son las que llevan adelante todo el sistema de control en esta zona. Fabi, gran trabajo y por supuesto tenés prioridad. Abrazo grande. Otro. 4:30 de la tarde. Me parece que en media horita pintamos un poco el cuadro, pintamos la escena. Tenemos muchos testimonios para compartir, entrevistas también interesantes en ese sentido. Les dijimos con Alejandro Banoli, se me trabó. El momento de la economía, con esa economía que por abajo cruje, como escuchamos ahí en la calle, pero que termina siempre estallando, ¿no? Encontrando su punto de explosión en lo financiero, en lo cambiario. Y después, si todo sale bien, vamos a hablar con Guillermo Carmona, que es diputado nacional,
pero que es titular de la comisión y fue secretario de Malvinas Atlántico Sur del Ministerio de Relaciones Exteriores, y ahora está en la comisión, ¿no? Si no me equivoco, creo que está en la comisión de Relaciones Exteriores, pero bueno, lo hablaremos con él. Tiene que ver con la autorización que dio el gobierno para ejercicios militares conjuntos con el ejército estadounidense. 4:30, ahí venimos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. AM 530. Somos Radio. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saverio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Pairó, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Novedades en Ediciones Continente. FMI. La trama oculta de la deuda, impunidad y poder de Alejandro Olmos Gaona. El acuerdo de Javier Milei expone una larga lista de sometimientos a las pretensiones del Fondo Monetario Internacional, del que existe un total desconocimiento sobre su estructura normativa. Un libro que pone en evidencia todo lo que no se sabe. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a nuestro sitio www.edicontinente.com.ar o a nuestro Instagram @edicontinente. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola, buenos días, compañeros y amigos. Muy contenta acá escuchándolos en el auto cerca del límite con La Pampa, en la provincia de Buenos Aires. El pueblito se llama Casbas, somos muy poquitos. Ojalá seamos muchos desde la 530. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada.
AM530 Somos Radio. A todo el país. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Cuatro de la tarde, 38 minutos. En este momento en Buenos Aires y alrededores, 23,3 la temperatura. Mañana miércoles mínima 14, máxima 23, sin lluvias en el horizonte durante lo que da el pronóstico por ahora. Bueno, Gaby, ¿por dónde nos llevas? Bueno, en un ratito seguro Luispa nos va a hablar muy bien de la uva, porque sí, porque todo el mundo habla bien de la uva, excepto, bueno. Pero hablamos de cine, porque hoy comienza, y lo contamos hace algunos días, pero hoy comienza el Festival FICUBA, el Festival de Cine de la Uva, que entre las muchas actividades que tiene, y lo digo y lo voy a repetir, libres y gratuitas, atención, porque han armado una programación soñada, libre y gratuita, y con homenaje a grandes, porque ahí van a ser homenajeados con el doctorado honoris causa en esta tercera edición del FICUBA, Graciela Borges, Juan Gatti y el ganador del Oscar, Asif Kapadia, van a recibir esta distinción en la tercera edición del Festival FICUBA, que como decía tiene proyecciones, algunas que vamos a ir comentando día a día, ¿no? Podemos decir que para este día primero de octubre, tienen proyección en Cinépolis, en la Plaza Jusey, y vas directamente, y a medida que vas llegando se va agotando la capacidad de las salas, pero bueno, es libre y gratuita, solamente para la película de Laura Casabea hay que reservar entradas, que es la que está basada en la obra de Mariana Enríquez, La Virgen de la Tosquera. Es así, es con ticket previo, pero el resto directamente se va a la sala libre y gratuita. Ahora les repaso cuáles son las salas, pero hoy, por ejemplo, dan Sorry Baby de Eva Víctor, que ya te avanzan con esta línea, estas pocas palabras. Algo malo le pasó a Agnes, pero la vida sigue, al menos para todos los que la rodean. Se ve que para ella no, así que ahí ya tenemos una de las películas que se va a ver en el día de hoy. Además de Sorry Baby, también está programado para este día de apertura, como decía, una película que es de Pedro Piño, que tiene también proyecciones en Cinépolis Jusey, hoy a las 5 de la tarde, ahorita nomás, en un ratito, si andás por ahí, Ourizu y Afaka, la risa y el cuchillo, ¿no? ¿Es eso? Una historia de África Occidental, una historia de personas allí trabajando en una ONG. Entre las cosas que sí vamos agendando son los lugares. En la FADU, en el primer piso, por ejemplo, en la Simón Feldman están dando todas las proyecciones, en el Aula Magna también, en Cinépolis Plaza Jusey y ahí en Córdoba 2100, también en el Cine Cosmos, que depende de la UBA, preciosa sala, en Cine Arte Cacodelfia, que es la que está ahí en diagonal al obelisco, en Roque Sáenz Peña al 1150, y también en la Facultad de Derecho. Son muchas las actividades. Una de ellas seguramente va a concitar mucho la atención porque más allá de las actividades especiales están las proyecciones programadas,
programadas, y para el viernes 3, en esta programación, que la podés encontrar en FICUBA, todo junto, ficuba.com, ahí te encontrás con la programación de cada uno de los días, del 1 al 8, y tienen programado dar, en el marco de todo lo que es el recordatorio por los días, por los años de democracia que llevamos, que bien viene pensarnos en democracia en este tiempo, hay una posibilidad también de encontrarse con Argentina 1985, la película de Santiago Mitre, y la película documental del juicio a las juntas, que es la de Ulises de la Orden. Todo eso libre y gratuito, más toda la cantidad de peliculones que hay programados. Apoyemos a la UBA, apoyemos el cine, y nos da muchas ganas de ver buenas películas y son gratis más. Soñado, libre y gratuito. Es soñado, libre, gratuito y soñado, y con gente que trabaja pensando para las audiencias, con películas realmente superlativas, desde las que tocaron, no sé, del Dependiente a cualquiera de las que vienen con novedad en este año 2025, grandes programas cortos y largos. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Repasemos un poquito en testimonios, cosas que fueron pasando durante la mañana y que tienen bastante que ver. Enseguida hablamos con Alejandro Banoni, pero que tiene mucho que ver con el otro tema del día, o los otros, ¿no? En este caso, sí, el tema Spert. Vamos a arrancar con lo que mencionaba Néstor. Hoy Patricia Bullrich, en una nota en una radio colega, pintaba que la cosa venía para excluirlo a Spert, ¿no? Uno escuchaba a Patricia Bullrich, ministra de Seguridad. No solo ministra de Seguridad, candidata ella misma, ¿no? Claro. Cual, me parece que es lo que está pensando. Es candidata, está bien, en otro distrito, pero es candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires. Y su bandera antinarco también. Parecía ser la indicada, la enviada para hablar sobre un tema. Y además, digo, agrego este elemento, ¿no? Dentro de lo que es la Libertad Avanza y esa ideología, compiten Spert y Bullrich, porque tienen el mismo discurso, la mano dura, entonces, digamos, de paso bien, se saca un competidor. Así que compiten a ver quién es más, a ver quién es más. Y en algún momento fueron, de hecho, toda esta trama tiene en el medio aquella elección en la que todos querían bajar candidaturas de distintos referentes de esa derecha, ¿no? En su momento. Claro. Porque le sacaban votos a Mauricio Macri en su momento, López Murphy, el propio Spert, el propio Javier Milei, etcétera. Bueno, Patricia Bullrich hoy por la mañana. ¿La situación de Spert los complica? Bueno, a ver, hace falta una explicación, ¿no? Por supuesto, es decir, es algo del 2019, hay que ver qué explicación dio él en ese momento y qué presentó. Es lo que necesitamos saber, porque él puede haber presentado en la justicia electoral una explicación, y esa explicación puede ser válida o no. Es importante conocerla. Es importante conocerla. Parece una persona que, estando en una elección, se le metió alguien que estaba metido en el narco. Imagínense que nosotros, que combatimos el narco con todo, no podemos aceptar conductas de personas que estén aliadas al narco, no aliadas, que hayan recibido plata. ¿No tendría que ser candidato entonces, ministra? ¿Debería de poner su candidatura, Spert? Es muy importante en este momento aclarar la situación ya hay que aclararla. Ya. Bueno, está claro que Bullrich estaba, uno no sabe si se manda sola, difícil pensarlo en un gobierno de estas características, o si había una línea y después cambió, porque Bullrich es muy claro. En un momento dice, se le metió a un narco y no puede... Y sí, porque pensaba cada palabra, se nota que la estaba pensando para, bueno, decir lo que quería decir y a la vez no complicar la situación, ¿no? No puede ser, no podemos aceptar conductas de personas narco, y después se aclara que hayan recibido, o sea, no que sean, o no estamos diciendo que haya sido narco, que hayan recibido plata de narco, o sea, habla Spert sin dudas, y que hay que aclarar la situación ya. Después estuvo esa reunión de gabinete que mencionaban Luispa y Néstor. En la Casa Rosada. Iba a haber una foto de Milei con Spert que se suspendió, dice la vocería presidencial, por un tema de agenda, pero bueno, veremos cómo sigue. Y hay actos donde Spert está comprometido. Adorni dijo, se van a modificar por cuestiones de agenda
los días, pero no los integrantes. Vamos a ver cómo sigue la cosa. Por ahora, Espert está ratificado. Ahora, qué desorientados que están los referentes de La Libertad Avanza con estas notas periodísticas, ¿no? Porque de repente se encuentran con que los periodistas le preguntan. Sí. Y entonces quedan ahí como titubeando, porque la pregunta está muy bien. Es que yo ¿Debería creo que Espert renunciar a la candidatura? Bueno, es una pregunta. Para mí ya iba sabiendo que eso era parte del temario, pero está bien. Manuel Adorni en conferencia de prensa también se refirió al tema. ¿Qué información tiene el gobierno sobre este giro de fondos? Si está ratificada la posición de José Luis Espert como primer candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires. Y por último, si el presidente lo va a estar acompañando el sábado en un acto en San Isidro, como estaba previsto hasta el día de ayer. Muchas gracias. Bueno, a ver, la agenda del presidente, no la del sábado, creo que hubo algún cambio de... No te lo quiero confirmar porque son muchas cosas, temas partidarios que no tengo la información hasta más cercano al momento. Puede que haya habido un cambio de agenda, de lugar y que se hayan corrido las fechas. Por lo tanto, no sé si eso va a ocurrir el sábado, porque había un viaje, te cuento toda la historia, había un viaje para el viernes, pero el del viernes creo que la actividad partidaria lo tuvo que reprogramar para el sábado, así que después te confirmo bien, pero no hay ningún cambio con respecto a las presencias, si es a lo que vos te referís. Sí a los lugares, pero no a las presencias. Vos me nombrás lo del presidente y lo de la doctora Bullrich, porque me da la sensación que notás algún tipo de incompatibilidad entre lo que dijo uno y otro, y no, simplemente el tema del diputado Espert es un tema, voy a usar una palabra vulgar, pero refritado de hace 6 o 7 años, o 6 años, o 5 años. Esto viene de larga data, y por supuesto que si la justicia efectivamente tiene que pedirle explicaciones al doctor Espert, se las pedirá y Espert las dará, pero no hay ningún cambio adicional con respecto a nada. Bien, no hay cambio adicional respecto a nada, dice Adorni. Todo navega en un muy tenso equilibrio de todas formas, ¿no? Un poco lo que decía Luispa, por ahora las cosas siguen como están. Ayer estuvo Juan Grabois en Blender y vos lo escuchás a Juan Grabois de punta a punta sobre este tema y lo tiene muy afilado, muy afilado. Él dice que en un debate presidencial aprovechó la máxima audiencia que tuvo en su vida para decirle mirando a cámara, cuídate de mí, o algo así, Grabois, cuídate de mí, o conmigo no, una cosa por el estilo. Y Juan Grabois, desde ese momento, también se tomó en serio ese asunto. Y esa amenaza, ¿no? Esa amenaza, y lo detalla con mucha claridad, ¿no? Todo el caso, escuchen. Para ser diputado de La Libertad Avanza tenés que ser narco, amigo de narcos o financiado por narcos. Su primer candidato en Río Negro y su primer candidato en Provincia de Buenos Aires. Experta además, y esto, viajó en aviones propiedad de Fred Machado. Utilizó autos blindados propiedad de Fred Machado. Y recibió dólares de la mafia de Fred Machado. Entonces, si tenés amigos narcos, si tu abogado es el abogado de los narcos, si recibís guita de los narcos, si recibís aviones de los narcos, si recibís un auto blindado de los narcos, ¿qué sos? ¿Qué sos, chicos? Entonces, ese tipo no puede ser diputado de la República Argentina. Esto yo lo vengo diciendo para que no me jodan con que es campaña electoral. Desde 2019, el tipo en el debate presidencial mira a la cámara y dice, ojo conmigo, Grabois. Y ahí dije, flaco, ¿cómo te equivocaste? Bueno, Juan Grabois ayer en Blender haciendo una caracterización muy detallada de toda la investigación o de toda esta causa. Y con reminiscencias al Flota, ¿no? Que son no narcos. No lo había pescado eso. Me parece que iba por ese lado. Era la gente que estaba allí en el estudio. Después Rebord hace un chiste muy ocurrente. Dice, me gusta la botonera analógica que se trajo Grabois para estos casos. Y Cristina Fernández de Kirchner, que en un rato, o si quieren ahora, podemos leer un posteo que hizo en redes sociales, pero sobre todo se escuchó su voz, un audio en el plenario de Primero la Patria, que es un encuentro de qué tipo. Es un encuentro de dirigentes peronistas de todo el país, dirigentes del Partido Justicialista propiamente dicho, referentes también de ese espacio. Se hizo ayer en la UMED con participaciones muy importantes. Cristina Fernández de Kirchner mandó un audio que es un fragmento, vamos a escuchar ahora, pero estuvo Máximo Kirchner allí como uno de los oradores, estuvo Urtubey de Salta,
distintos referentes del Partido Justicialista, se constituye, si se quiere, como un espacio orgánico del Partido Justicialista, y este fue el primero de sus encuentros. Bueno, allí Cristina Fernández de Kirchner, en un audio desde San José 1111, se refirió también a este tema. Eva Mieri y Alessia Baigar, dos compañeras militantes, dos mujeres militantes, detenidas las dos durante días y días en la cárcel de Seiza por orden de una jueza federal y acusadas de tirar bosta en la casa de Espert, el profe, el del narco, que no solo camina por la vida sin que nadie le reclame nada, sino que además preside nada más ni nada menos que la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación. Otra que la casta. No eran anarcocapitalistas, parece ser que eran narcocapitalistas. Me llama mucho la atención que estaba picando todo el tiempo esa definición y nadie la había agarrado hasta Cristina, ¿no? Era, ¿no? Como cantada. Era muy picando en el área. Estaba muy picando en el área y nadie la había empujado a la red, digamos. Llegó el momento. De anarcocapitalistas a anarcocapitalistas, y además en el texto donde instala también el NAP, que es el MAP en realidad. Nada marcha de acuerdo al plan en términos económicos. En su postdata arranca con ay Milei en vez de che Milei. Ay Milei, como ya no es una interpretación, ya casi es casi compasivo, digamos, ¿no? Por la situación. Dice, postdata, y lo del profe Espert, ¿qué me contás, Milei? Tu primer candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires, el que gritaba cárcel o bala, asociado y recibiendo dólares de los narcos. Ustedes son todos iguales, gritan en la tele y arreglan por abajo, dice Cristina Fernández de Kirchner. Después vamos a volver al otro tramo o lo hacemos ahora y le damos la introducción de alguna manera a Alejandro Banoli, que está en línea. Dice, ay Milei, parece que se avivaron que después del domingo 26 devaluás. Ayer el contado con liqui se te fue a más de 1.500 pesos y el riesgo país, hoy está casi 1.600. El riesgo país a más de 1.200. Y para colmo, mandaste al Banco Central a aclarar, no aclares que oscurece, que las billeteras virtuales no pueden vender dólares a precio oficial cuando venían haciéndolo hace más de un año. Dale. Milei, MAP, nada marcha de acuerdo al plan. No dolarizaste, no quemaste al Banco Central, al contrario, libertario, lo utilizás todos los días para intervenir el precio del dólar. Tu competencia de moneda fracasó, hay más dólares en el colchón que nunca, el consumo se desploma, las fábricas cierran y despiden trabajadores, los comercios están vacíos. Sí, Milei, LRA, la recesión avanza y los dólares se te siguen yendo. Principio de revelación, no eras experto en crecimiento económico, Milei, menos todavía sin dinero y mejor ni te cuento sin dólares. Alejandro Banoli está en línea, es economista y ustedes saben, fue titular del Banco Central, entre otras cosas, como funcionario. Alejandro, Pablo Caruso, todo el equipo de Que Vuelvan las Ideas, saludamos. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás, Pablo? Gracias, Alejandro, por atendernos. A ver, momento, no es muy distinto al de ayer. En realidad lo que se agrega es que la misma tensión financiera que vimos ayer y antes de ayer. Después de ese respaldo tan fuerte del gobierno de los Estados Unidos, que ya parece haberse quemado con los fondos del Fondo Monetario, los del blanqueo, etcétera, etcétera, también se quemó el mensaje de Scott Bessent y estamos en una situación de mucha tensión financiera, cambiaria, como si nada le alcanzara al gobierno para calmar a los mercados. ¿Qué reflexión tenés a esta hora? Sí, Pablo, bueno, porque creo que hemos tenido ocasión de hablar 2 o 3 veces este año, sí. Y un poco es lo que ocurre cuando vos tenés un problema, ¿no? Como si fuera un problema de salud, y no lo resolvés, porque evidentemente decir que alguien te va a rescatar, que alguien te va a dar plata o conseguir plata, pero si no cambiás el problema, el sistema de fondos, si no atacás la causa, a la larga volvés a tener problema, ¿no? O sea, no hay blindaje, no hay megacanje, no hay préstamo del fondo, no hay blanqueo, no hay ningún esquema de ingeniería financiera que haga que si vos tenés un modelo que que salgan más dólares que los que entran porque no los producís y esos dólares financieros, así como entran, salen, ¿no? Entonces creo que el gobierno
compró 3 o 4 días cuando duró la liquidación de las cerealeras de tiempo, pero es tan evidente que todo el mundo ya a esta altura, opositor, oficialismo, no puede negar que este régimen cambiario está terminado, sí, y que esto implica en buen romance que tiene que haber una devaluación lamentable, porque generalmente no es gratis una devaluación y tiene efectos negativos, pero bueno, la Argentina está carísima en dólares y es algo inevitable en un país que se quedó sin dólares y que las políticas de este gobierno hacen que no los produzca. Ahora, Alejandro, acá entiendo que hay dos elementos. Por un lado, antes o después, dependerá del grado de tensión al que llegue este conflicto o esta tensión financiera en este momento, antes o después de la elección va a haber un cambio, va a haber un reseteo del programa económico. Esto quiere decir que entonces todos quienes tienen la posibilidad de ir a $1 van a ir a $1 antes porque saben es un dólar más barato que el que viene. Eso por un lado. Así es. Pero por otro lado tenés caída de bonos y caída de acciones, que eso lo que refleja es que eventualmente no hay convencimiento de que el gobierno vaya a tener los dólares suficientes como para hacer frente a sus deudas, al pago de los bonos en dólares y la deuda en dólares. ¿Esto quiere decir que no le creen que se va a hacer efectivo el acuerdo con Estados Unidos o qué? A ver, un poco el propio gobierno norteamericano dijo que esto estaba sujeto a que sea después de las elecciones y también dio a entender sujeto al resultado. Y la verdad es que, no digamos las encuestas que en general tienen muchas falencias, pero hay muchos indicios e indicadores y la propia realidad de que cuando las cosas están tan mal, no solo en el plano financiero en el que hablamos, sino en lo económico, la economía real y también la parte política, por los escándalos de corrupción y por el aislamiento y por las características de Milei, hacen que también políticamente haya un problema enorme. Entonces todo eso hace indicar que al gobierno muy difícilmente le vaya bien en las elecciones, en este contexto. Entonces esa ayuda es una virtualidad, puede ocurrir o no ocurrir, y en todo caso, en el mejor de los casos, vamos a suponer que el gobierno norteamericano finalmente concrete el swap o algún otro mecanismo, está claro que sirve para garantizar los pagos de intereses de la deuda, ponele por el 2026, ¿no? Que más o menos te vencen $10.000 millones de la deuda que no es refinanciable, es decir, no estoy contando, por ejemplo, no sé, créditos con el Banco Mundial o con el BID, que más o menos se renuevan. Te estoy hablando de vencimientos de bonos donde hay que pagarlos. Sí. Entonces, queda claro que, a ver, que el cambio de política cambiaria es inevitable y que, por otro lado, volvemos al tema de las causas. Lo que genera la suba del riesgo país, lo que genera la cercanía de un eventual default, tiene que ver con que si vos tenés una economía que no crece y que no genera recursos, y no generás recursos ni para crecer ni para pagar la deuda. Entonces eso de nuevo también, y los que nos escuchan lo saben bien, pasó reiteradas veces en la historia con modelos de estas características, con lo cual el mercado sabe que acá no hay rescate suficiente y tiene muchas dudas de que el gobierno de Milei pueda tener sustentabilidad política y capacidad económica para torcer esta colisión a la que el propio gobierno está llevando. O sea, no le confían en capacidad de sostener gobernabilidad o de reconstruir gobernabilidad, y además creen que ya se pasó de la esquina que tenía que doblar y aunque doble no llega, digamos. Y es así, a ver, de nuevo, nosotros, a mí me sorprendió un poco que hará 2 o 3 semanas cuando un columnista del diario La Nación, muy importante, habló de la asunción de Schiaretti, ¿no? Entonces, de una manera, creo que más allá de que hay periodistas que actúan independientemente, yo esto lo tomo, me parece como que hay una parte importante del empresariado o de factores de poder que están pensando ya en un eventual plan B, ¿no? Porque realmente les da miedo de que el plan A realmente no pueda garantizar adecuadamente sus intereses, ¿no? Entonces,
creo que estas dudas las tiene el establishment y cada vez más vemos empresarios muy importantes estos días que están planteando la crítica al modelo económico, e incluso, bueno, fue muy sugestivo ayer, o creo que fue anteayer, la entrevista a Eduardo Constantini, hablando sobre que Kicillof era honesto y que este es un gobierno de extrema ultraderecha. Sí. ¿No? Sugestivo. Sí, esa entrevista llamó mucho la atención, o golpearon fuerte esa entrevista de Constantini y Contani, que fue el que era el segundo del ministerio en el comienzo de la... Acá, bueno, fue un hombre de caballo y estuvo en el equipo de Milei al principio, ¿no? Con Caputo. Sí, en los primeros tiempos de la gestión actual de economía, después se fue. Le pedía que me expliquen las cosas, cuál era el programa, y no lo entendía, nunca lo entendí. Es muy fuerte también esa declaración, ¿no? Es muy fuerte y yo un poco por la gente con la que hablo de la economía real también, ¿no? Por ejemplo, ayer estuve reunido con alguna gente de la industria del calzado que la está pasando bastante mal por las importaciones, por la caída de la demanda. Me decían, septiembre es el peor mes desde 2002 en ventas, ¿no? Y bueno, me hablaban de un empresario muy reconocido del calzado, Grimoldi, ¿no? que tiene la marca de su mismo apellido, que también dio una entrevista también que tuvo mucha repercusión en estos días diciendo, fuimos demasiado optimistas con Milei. En el stream La Fábrica. Entonces, exactamente, ¿no? Y digo de nuevo, y para hablar del empresariado, o el caso de Grimoldi, ¿cuándo se expandió? Y hará unos 15 años, cuando había una cosa que se llamaba créditos del Bicentenario, seguro ustedes se acuerdan, que fue una política de Estado de 2003 a 2015, donde muchas empresas pudieron ampliar su capacidad productiva. Bueno, lamentablemente, muchos empresarios, a la hora de la verdad, eligen o sostienen políticas, y pienso en el calzado, de que realmente los hunden económicamente, porque si uno ve cuánto han caído las acciones en la bolsa, cuánto pierden de facturar, entonces digo, sin duda que hay una parte del empresariado transnacional que de todas maneras, aunque la Argentina no le vaya bien, le puede ir bien en sus negocios, pero creo que una parte significativa del empresariado local no le está yendo bien, y me parece que es interesante cómo empieza a ver estos signos que, a ver, si uno recuerda lo que pasó en el final del gobierno de Macri, o los que tenemos más años, recordamos el 2001, cuando empieza a ver ese despegue del gobierno, es que algo anda muy mal, y que evidentemente, bueno, hay vientos de cambio, ¿no? Claro. Estamos charlando con Alejandro Banoli. Quiero hacerte dos preguntas más. En un ratito, Néstor nos va a contar qué es lo que está pasando en Estados Unidos, el clima interno, con el shutdown. Pero salió una nota en el Financial Times, escrita por dos ex integrantes del Tesoro estadounidense, muy crítica, con plata de otro, la plata de otros y el problema con el mileísmo, dicen estos dos ex funcionarios del Tesoro, y básicamente lo que dicen es, Argentina o el gobierno de Milei ya utilizó los recursos del Fondo Monetario, utiliza también el préstamo del Fondo Monetario con los 20.000 millones, y el Fondo Monetario presionando al Banco Mundial y al BID para que también le anticipen un desembolso. Dice, y ahora va con el Fondo de Estabilización Cambiaria, el de los Estados Unidos. Es decir, gente del mercado, o por lo menos que tiene buena ascendencia sobre el mercado dentro de los propios Estados Unidos, diciéndole, che, esto que están haciendo con este muchacho es una locura. En un momento dice, acá no hay ningún riesgo sistémico, como hubo en México, por ejemplo, en el 95. Acá el problema es el plan económico de Milei, y que sea socio de Trump no alcanza para justificarlo. ¿Cuánto de esto crees que puede poner en problemas o meterle dudas al mercado de si se va a hacer efectivo el swap o cualquier otro tipo de ayuda? Yo creo que todo esto obviamente introduce ruido, ¿no? Creo que, de nuevo, a ver, Trump también tiene sus limitaciones. Evidentemente toda esta discusión presupuestaria en Estados Unidos está introduciendo mucho ruido, ¿no? Porque hay serios recortes a cuestiones como la salud. Incluso también hay discusión sobre la cobertura de la discapacidad. Mirá que
qué paralelismos, ¿no? Entonces, de nuevo, es muy difícil, incluso para el propio Frente Republicano o gente que apoya al gobierno de Donald Trump, justificar por qué el contribuyente norteamericano va a sostener un apoyo financiero que por ahí son fondos que le están negando a sus propias connacionales. El sector agropecuario norteamericano tiene un lobby muy importante y también presionó mucho por esta ventana de 3 días. Así que, bueno, creo que se va generando toda una serie de situaciones que digo, a ver, probablemente Trump le pueda dar una mano, pero, a ver, primero hay que ver qué pasa con las elecciones y de nuevo, en el hipotético caso de que haya algo de fondo, sea el fondo de estabilización o un swap o lo que fuere, está claro que es un apoyo limitado y que ese apoyo limitado va a estar condicionado a un cambio de política económica y por supuesto, bueno, toda una discusión también para dar qué implica en términos concretos de políticas económicas, qué implica en términos de soberanía, en términos geopolíticos, ese eventual apoyo de los Estados Unidos, ¿no? Claro. Evidentemente, bueno, hay todo, digamos, una serie de trascendidos de que la Argentina querría firmar algún tipo de acuerdo, no sé si de libre comercio, porque Estados Unidos no los quiere firmar, pero evidentemente que en el marco de la desesperación, que obviamente está dando negocios a algunos, pero también torpezas que están afectando a casi todos, bueno, se terminen entregando resortes estratégicos o consolidando después en el tiempo cosas que después es muy difícil revertir. Claro. Néstor. ¿Qué tal, Alejandro? Néstor Restivo. Sí, más que una pregunta, es una reflexión que la comparto con vos, porque te escuchaba en el sector empresarial, decías que recordaban hace 15 años el crédito del Bicentenario, ¿no? Fue esa política. Y en realidad yo lo ampliaría más la mirada. En realidad hace 15 años lo que había era todo un programa, llamémosle kirchnerismo en el gobierno, del cual fuiste parte. Y si el recambio en el que está pensando el establishment, como vos señalabas, entre otros nombres que aparecen, es el de Schiaretti, estamos en problema, porque Schiaretti, igual que el mileísmo, igual que el PRO, igual que la Mesa Enlace, igual que inclusive Rodríguez Larreta, quieren excluir al kirchnerismo, quieren hacerlo desaparecer. A veces hasta han usado esa palabra. Puyaro lo dijo ayer en Provincias Unidas. ¿No? Provincias Unidas. Entonces digo, ¿cómo se sale de una crisis así cuando nuevamente con el tipo de cambio, el dólar, la deuda, etcétera, no hay un gobierno como el kirchnerismo que quiso cambiar el paradigma? Porque esa es la pregunta de fondo. Bueno, yo creo que más preocupación, obviamente, por la exclusión al kirchnerismo, lo que más me preocupa es que por ese odio o por esa ceguera o por esos intereses se termine adoptando como una política, yo te diría, que no tenga el grado de barbarie que tiene esta, o con mejores modales, o con un mejor discurso, o con un consensualismo, digamos, respecto de algunas políticas, pero que en el fondo no cambie la matriz económica, que es la que está crujiendo. Entonces, me parece que la discusión acá es cómo se posiciona cada espacio político, incluido este grupo, a la hora de la verdad, cuando se discuten temas fundamentales, en la salud, en la educación, en el rol del Estado. Entonces digo, bueno, me parece que con las grandes críticas o limitaciones que uno le pueda plantear al peronismo en su mayoría, dentro de todo ha tenido una actitud, yo diría, bastante coherente de rechazo a las políticas de Milei. Pero creo que hay algunos sectores que tienen que hacer una profunda autocrítica, porque si Milei pudo avanzar, y mucho hasta hace poco, tiene que ver porque muchos diputados y muchos senadores de algunas fuerzas le permitieron impulsar una ley base, por ejemplo, que bueno, generó cosas muy graves. Por ejemplo, el RIGI, que hay que ver después cómo podemos salir de estas situaciones donde es un estatuto del coloniaje, ¿no? Son esquemas económicos donde las grandes transnacionales en países, algunos africanos,
bueno, generan un Estado dentro de un Estado donde no pagan impuestos, donde pueden sacar las divisas. Entonces, bueno, ¿cómo salimos de eso y cómo se para cada espacio político, ¿no? Yo creo que eso es lo que me parece que habría que clarificar de cara a la sociedad. ¿Cuál es la alternativa real y concreta que tienen los sectores que no son mileístas para no hacer un mileísmo sin Milei o un mileísmo de buenos modales? Claro, claro. Alejandro, ahora sí la última, no puedo dejar de preguntarte por tu pasado en el Banco Central. El comunicado de ayer del Banco Central sobre billeteras virtuales llamó mucho la atención. ¿Cómo viste eso? Sí, realmente la cantidad de desprolijidades, y te cortita una, fue el viernes de la semana pasada, que tomaron una medida cambiaria en la mitad de la rueda, que fue, digamos, limitar el acceso a el contado con liquidación y al MEP a los que compren dólares en el medio de la rueda para mejorar la licitación, ¿no? O sea, digo, están haciendo cosas que yo no vi en 40 años, digo, digamos, de barbaridad. Y obviamente lo que vos preguntás tiene que ver con esto, ¿no? ¿Cómo puede ser que desde abril para acá nadie en el Banco Central, y el Banco Central tiene una estructura de personal poderosa, de áreas que siguen los temas económicos, o sea, el presidente del banco o el directorio no puede decir que no sabía, o lo dejó pasar, o antes no molestaba. En realidad, en este gobierno se fortaleció una política que ya venía de Macri, que era fortalecer a la fintech, a las billeteras, ¿no? Y entonces miraron para otro lado. Ahora se acordaron que hay una norma de que solo pueden operar en cambios los bancos, las entidades financieras, las casas de cambio. Ahora yo digo, MEP y contado con liquidación también son operaciones cambiario, y eso pueden. Entonces, desprolijidades, intereses, manotazos de ahogado, la verdad que te vuelvo a decir, yo siempre estuve muy en contra de políticas como la de Macri o antes de los 90, pero realmente el grado de barbaridad en el doble sentido, ¿no? En cuanto a el saqueo y por otro lado la incapacidad incluso para sostener esta política, la verdad que yo no la vi, y creo que todo esto explica todo lo que estamos viviendo, ¿no? Porque es la suma de errores groseros con negocios que hacen que estén hundiendo a la Argentina. Alejandro, gracias como siempre, un abrazo grande. Igualmente, buenas tardes. Alejandro Banoli, economista, fue director del banco, presidente del Banco Central. Presidente, claro. Y también estuvo al frente del ANSES. O sea que respecto a la pregunta de Néstor, para mí es una pregunta urgente. Más que pregunta quería reflexionar después, pero ya que estaba él y lo mencionó. O reflexión urgente, que es cómo puede ser que haya, o sea, cómo puede ser posible una salida que nos encamine hacia un proyecto de país, no solo un proyecto económico, ¿no? Un proyecto económico, un proyecto político y un proyecto social, de desarrollo productivo, inclusivo, con un rol del Estado, con todas las cosas que haya a discutir sobre su asertividad, sobre que sea efectiva etcétera, etcétera. Excluyendo al kirchnerismo de la discusión, que fue el único espacio político de la democracia para acá que lo pudo llevar adelante, que lo pudo plasmar. Me parece de una barbaridad en términos políticos que no se puede aceptar, porque no te digo que el kirchnerismo sea el único posible de llevar adelante. Lo digo por lo que dijo Puyaro ayer. Claro, pero te está diciendo otra cosa, esa misma definición, que en realidad ese proyecto que vos describiste inicialmente no es el proyecto al que quieren llegar. Sí, pero ayer era enaluar el acto de Provincias Unidas. Bueno, lo que pasa es que el proyecto al que quieren llegar fracasa, pero estrepitosamente cada vez que lo quieren aplicar. No, la respuesta que te dan, ¿cuál es? Bueno, no, nosotros no hablamos del 40% de la gente, hablamos de los dirigentes. Te van a decir eso, pero en realidad hay una mentalidad que volvió al 55. ¿Qué crees que te diga? O sea, que nunca se había ido del todo, pero que parecía que... Pero muy grave en términos... Sí, es gravísimo. Querer hacer tabula rasa. Pensarlo para adelante, no puedes excluir a la dirigencia que fue parte de un proyecto que tuvo contradicciones, todo lo que vos quieras, incluí todo, caso de corrupción, excluí todo lo que quieras, pero no puedes excluir a la dirigencia que llevó adelante políticas en ese sentido, donde las empresas ganaron guita, donde las inversiones crecieron, donde la gente vivió...
No podés. Es un problema democrático serio. Es un problema de ejercicio democrático. Sí, para mí esconde otra cosa. Sí, yo entiendo lo que vos decís. Claro, que no es ese el proyecto genuino al que quieren llegar. Si bien hablan de ese proyecto, está bien que vos lo cites porque ellos efectivamente hablan de ese proyecto. Está claro que si excluyen al kirchnerismo, excluyen a un montón de sectores en realidad, podemos englobar en el kirchnerismo, si querés, a sectores de izquierda, sectores del peronismo, etcétera, etcétera. Bueno, si excluyen a todo eso, evidentemente quieren un país para pocos. Y un país para pocos no se describe de la manera que vos describiste. No, entiendo, ¿no? pero me cuesta pensar que frente a la experiencia Milei, lo que venga no contemple a la industria, a las pymes, a los productores agropecuarios. Ni Córdoba ni Santa Fe pueden pretender representación política si le dan la espalda a esos sectores. Claro, no, porque si no, uno cae en la tentación de explicarlo fácilmente Milei por nunca el gestionó ni una antiperonismo. ferretería, digamos. Claro. Y bueno, se entiende, qué sé yo. Decía, uno cae en la tentación fácil de explicarlo con el antiperonismo. Pero no es eso. Habrá elementos, habrá componentes de antiperonismo. Bueno, muchos de los que participaron ayer del encuentro de Provincias Unidas se dicen peronistas. El mismo Schiaretti se reconoce peronista, ¿no? Yarlora, ¿es peronista o no es peronista, Yarlora? Bueno, entonces no termina de explicar todo el antiperonismo, sino, bueno, el proyecto que se esconde detrás. Digo, para tampoco comprarnos todos los buzones, no estoy diciendo que vos lo hagan ni mucho menos, pero me parece que, bueno, es interesante desmenuzar, como vos estás proponiendo, cada uno de los discursos políticos. Vendo un buzón recién comprado, si lo quieren. Casi no tiene uso. 17. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. Vuelve Deviniendo Tato, un homenaje teatral a Eduardo Tato Pavlovsky en su faceta como psicodramatista. Dirigido por Gabriela Villalonga, el actor Maxi Sarramone compone a 7 pacientes y al mismo Tato Pavlovsky en una vertiginosa terapia grupal. Sábados a las 21 en Tadrón Teatro, Niceto Vega y Armenia, Palermo. Entradas por Alternativa Teatral. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. En Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! El grito y el silencio en su 4º mes. Selva Palomino y una historia poco conocida de Julio Argentino Roca. Una obra donde la memoria no se apaga y las voces no se callan. Con Gabriela Villalonga y Luciana Procaccini. Dirige Fabi Maneiro. Viernes a las 20:30 en Andamio 90. Paraná 660. Entradas por Alternativa Teatral. Proveedor Hogar. Te acercamos la oportunidad de equipar tu casa al precio más bajo. Escribinos al 11 44 15 25 40. Proveedor Hogar. Trabajamos para estar cerca tuyo. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata.
Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. La marca líder en Argentina de filtros de aceite, aire y combustible para tu auto se llama Prix. Prix, rendimiento superior. ICBC. El futuro nos inspira. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Ideas que vuelvan. Yo creo que la experiencia mileísta es una experiencia de tal naturaleza que obliga a que la salida de esta experiencia nefasta tenga una potencia creativa de nuevo tipo, que no es la misma experiencia de la salida de la década del 90, no es lo mismo encontrarle la vuelta a la Argentina que estalló en el 2001, a la Argentina de la crisis del dualdismo, a la Argentina de la crisis de los 90, que a la Argentina que votó por amplísima mayoría a un monstruo. No es lo mismo. Es otro país en ese sentido. Que vuelvan las ideas. Que la salida de esta experiencia nefasta tenga una potencia creativa de nuevo tipo. Que vuelvan. Cinco de la tarde, 25 minutos, la temperatura en Buenos Aires y alrededor es 23,3. Así va a seguir, che, hágamela fácil. Ojo, Charlie, va a seguir así, con solcito, quizá algo nublado, incluso durante el fin de semana, entre 23 y 26 grados, una cosa por el estilo. Aquel fantasma que recorría el mundo que se llama lluvia. No. ¿En qué momento? Nunca dijimos. Sí, nunca hubo pronóstico de lluvia. Vos no quisiste decirlo porque nos ocultás cosas hasta que no tengas certeza, lo cual está muy bien. No hay lluvia ni sábado ni domingo. Nunca hubo pronóstico de lluvia, ni acá ni en Rosario. Ni en Rosario. Ni mañana en Rosario. Ni mañana. Bueno, hablando de fútbol, a las 8 de la noche, segundo partido de la selección sub-20 argentina en el Mundial que se está jugando en Chile. Va frente a Australia, que perdió el primer partido frente a Italia, que en este momento le está ganando a Cuba 1-0. Así que un triunfo de Argentina sería muy importante, por lo menos para estar más cerca de la clasificación. ¿De qué se ríen? Cuba lo da vuelta. ¿Cómo? Cuba lo da vuelta. Atención. Bueno, no estaría ocurriendo en este momento, pero todo es posible. Está transcurriendo. Y queremos recordarles la novedad de este Mundial Sub-20, donde en los Sub-20 en esta categoría se suelen poner a prueba algunas modificaciones para ver si después pasan al resto del fútbol que coordina FIFA. Hay que inventar una. Que es la tarjeta verde.
La tarjeta verde. La polémica tarjeta verde que planteó Mariano Hamilton, que a vos te gustó y a mí no. No es polémica. A ver, no la planteó. No estaba Luispa. ¿Cómo no estaba? No, el viernes pasado no, estabas... pero le pedí a Mariano que lo explique de nuevo el lunes. Así que estaba. Está bien. Tiene dos posibilidades de protesta cada técnico, cada selección, durante el partido. Reclamarle al VAR. Reclamarle algo parecido a un VAR, sí. Bien. Que no funcionaría de la misma manera. No es que el VAR dice, che, esto hay que revisarlo y avisa. Es el ojo de halcón en el tenis, sí puede ser. En el hockey creo que también ocurre. Y en el fútbol americano seguro. Vos pedís y te la jugás. Es de juego de mesa, ¿no? A mí no me es medio de juego de mesa. Con todo lo polémico que es el VAR, prefiero el VAR. Yo creo que está porque hay muy gente bien. que, si fuese honesta, está detrás y lo mira desde otra perspectiva. Si fue o no fue foul, si fue o no fue. El técnico puede pedir cualquier cosa, se reprime porque ya pidió una, no sabe si pedir otra. Es raro. No, bueno, pero desnaturaliza bien, más el fútbol que lo otro. No quiere decir que te dé la razón el árbitro. Es un reclamo que vos hacés, ¿no? Es un reclamo que vos hacés. Es como pedir el VAR, pero lo pide el técnico. Es una mierda. No, se siente perjudicado. Sí, es eso. Pará, no, pues no tenés los auriculares. No era para vos, Néstor. No, lo único que falta es transformar a Néstor en Increíble Hulk, que es lo único. Lo del mosquito estrolado contra la pared. Otro. Pero saquemos a la honestidad de lado, porque si metés la honestidad, ningún sistema funciona. Bueno, no la honestidad, digo la, entre comillas, porque no existe objetividad. Es decir, alguien ve de afuera y ve si un jugador está adelantado o no, si fue una patada para roja o no, aunque puede ser más opinable, si la pelota... O sea, hay cosas que me gusta que se vean con una forma más científica, ¿no? Así me encanta si lo aplasto y está... No, ves, ahí está. Ya bueno, el fútbol y la cosa más ciencia. científica, como dijiste vos, no, me parece que no. Los cuerpos técnicos tienen la posibilidad de observar si algo no les parece justo. Y además los calma, porque si sos tan cocorito para protestar, poné la tarjeta verde en juego. Si tiene razón, se la devuelven, no pierde la oportunidad de otro reclamo. Si tiene razón. Ahora, si piden cualquier cosa, entonces la pierden. Y seré curioso, ¿cómo está funcionando en el Mundial Sub-20? En el partido de Argentina, el que se equivocó es el árbitro. Los reclamos argentinos estuvieron bien. El árbitro, para mí, se equivocó en las dos. Bueno. Tenía razón el plantel, pero bueno, después siempre determina el árbitro. Yo creo que sería una buena ocasión para que prueben otra regla, a ver si funciona para la primera. ¿Cuál sería? Sería la de detener el tiempo para los jugadores que están tirados. Detenés el reloj, como en tantísimos deportes, que se detiene el reloj, que el jugador dé la vuelta a carnero que quiera en el campo. Cuando se levanta el jugador, tranquilo, ya estás bien, te sentís bien, entró el médico, corrió el médico, entró el carrito. O sea, que se cumplan siempre los 45 minutos. Se cumplen los 45 minutos. Se para el reloj ante cualquier Así incidencia. Es, que descanse todo lo que quiera. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Habría que probarlo, por lo menos pruébenlo. Si no funciona, no funciona. Yo te voy a decir algo que no soluciona eso. Porque cuando el arquero se tira, las tiradas de los arqueros son tremendas. Bueno, pero ahí hay una regla, tiene creo que 5 segundos para ponerse de pie. No, si está lesionado. Está lesionado. Si el arquero se tira, el objetivo no es tanto perder tiempo, sino enfriar el partido. Está bien. Y te enfría igual. Aunque vos cortes el tiempo, te enfría no solo el arquero, se tira cualquiera. Sí, está bien, pero lo del arquero exaspera. Sí, igual yo no estaba pensando necesariamente en el arquero, sino en general, cualquier jugador del Se tira y te enfría. Si el objetivo es enfriar y lo hace igual. Bueno, está bien. Yo creo que los árbitros deberían ser médicos. Sea, no te y en el momento que le diga, levantate, pues no tenés nada, Sí, no te pudo haber pasado nada. Seguí jugando. Está bien, te pueden enfriar el partido, pero aunque sea tenés el tiempo para recuperarlo, digamos, sí. No perdés ese tiempo. No, y si no la otra es... El jugador tirado 10 minutos y el árbitro te da 3. Como el juez de línea, que ante la duda tiene que dejar jugar, ante la duda de la lesión siga. Y si después era para operar, y bueno, era para operar, claro. Que yo no lo vi. Hay que cerrar. Reapareció, ¿escucharon? Sí, escuché. ¿Era Alberto este? Vieron que reapareció. No quiero ni mencionar Alguien debería aconsejarle... Falta todavía para que vuelvas a la cancha. ¿Cómo, cuándo y dónde? 5:30 de la tarde. Que vuelvan las ideas. Bueno, como les dijimos, vamos a charlar con Guillermo Carmona. Yo me equivoqué, no es actualmente diputado, fue diputado nacional, es decir, mandato cumplido, representa la provincia de Mendoza, es abogado. Y tuvo muchos cargos provinciales y nacionales, entre ellos, y aquí nos interesa particularmente,
Fue secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Nos da el contexto para la charla Néstor Restivo. Bueno, ayer comentábamos, Pablo, que hubo un decreto de necesidad y urgencia firmado por el gobierno argentino, por el presidente Milei, donde se autoriza una maniobra militar conjunta entre las Fuerzas Armadas Navales, argentinas navales en este caso, con Estados Unidos nada menos, y con Chile. Es tripartita. Harían maniobras frente al puerto de Mar del Plata, frente al de Bahía Blanca y frente al de Ushuaia, un sector muy estratégico, ¿no? Bueno, generó una enorme polémica, entre otras cosas, porque decisiones así tienen que pasar por el Congreso de la Nación. Claro. Bueno, hoy le preguntaron a Espert sobre el tema y Espert dice, no, es parte de lo que se hace... Perdón, a Adorni. Imagínate, luego al perno le preguntan a Adorni y le dijeron, no, es parte de lo que se hace habitualmente, no hay nada nuevo, esto se viene preparando desde principio de año, etcétera, etcétera. Guillermo, Pablo Caruso, Néstor Restivo, Gaby Radiche y Luis Pablo Giniger, saludamos en Que Vuelvan las Ideas. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos y un gusto charlar con ustedes. Para nosotros también, Guillermo. A ver, tu mirada sobre esto. Hay dos dimensiones para analizarlo. Desde ya les anticipo, tengo una mirada muy crítica. Una dimensión es la constitucional y legal. Estos ejercicios no están autorizados por el Congreso, por lo tanto no se pueden hacer. El artículo 75, inciso 28 de la Constitución y la ley 25880 son clarísimos. Un ejercicio militar requiere autorización del Congreso. Las excepciones que prevé la ley son muy acotadas, extremadamente acotadas. No se encuadra este ejercicio tridente en las excepciones de la ley 25880 y por lo tanto estamos ante un hecho ilegal. El argumento de que esto es porque el Congreso no lo trató es inválido en tanto y en cuanto el proyecto para que este ejercicio fuera autorizado por el Congreso fue mandado con 5 meses de demora. Sabían que era un ejercicio que estaba previsto y ustedes, esto es tan viejo como la antigüedad romana. Nadie puede alegar su propia torpeza para intentar justificar que se haga algo que no está autorizado. La otra dimensión es geopolítica, es de política internacional, es de relaciones internacionales y de política exterior, ¿no? Es la dimensión que mejor se explica en relación con esto. ¿Por qué Milei y Petri están dispuestos a violar la Constitución y a incumplir la ley de ejercicios militares? Como ya lo han hecho antes. Enseguida, en todo caso, les hago una acotación sobre eso. Porque hay un alineamiento automático con Estados Unidos, porque hay compromisos del gobierno de Milei con Estados Unidos que tienen que ver con invitar, Estados Unidos siempre presiona, pero el gobierno de Milei invita a la intervención de Estados Unidos. Este me parece un concepto que hay que ir incorporándolo, porque el hecho de que el gobierno receptor de Fuerzas Armadas de otros países invite no quiere decir que eso deje de ser una intervención. Estamos ante un país crecientemente intervenido por Estados Unidos en el campo económico, financiero, también en el campo militar, también en el campo de la seguridad internacional. Entonces, esto sin lugar a dudas tiene que ver con el pedido de salvataje de Milei al gobierno de Trump y tiene que ver sin lugar a dudas con las condiciones que busca imponer Trump. ¿Pero qué implica, Guillermo, un ejercicio de estas características? ¿Por qué son riesgosos? Un gran despliegue, miren, es un gran despliegue de embarcaciones y de tropas. En los 3 puntos estratégicos, desde el punto de vista naval más relevantes de la Argentina: Mar del Plata, Puerto Belgrano y Ushuaia. Entonces, hago una acotación ahí por un comentario que hizo Néstor. Hay 2 ejercicios distintos que quieren autorizar. Uno es con Chile, el otro es con Estados Unidos.
Y en esto tendría que chequearlo, ¿no? Pero creo que no está, en el ejercicio Tridente creo que no está prevista la participación de Chile. Entonces, perdóname, Guillermo, yo pensé que Tridente aludía justamente a eso, a la participación tripartita de 3 Fuerzas Armadas. Yo quizás me confundí con eso, no sé si no, de dónde viene la palabra Tridente. Lo chequeamos, Néstor, pero sí hay un pedido de, no un pedido, sino en el decreto de necesidad de urgencia incluyen un ejercicio distinto con Chile, ¿no? Entonces hay dos ejercicios distintos que se han incorporado en el mismo decreto de necesidad y urgencia. Claro. Vos me decías, Pablo... No, abunda la pregunta de Pablo, tiene que ver con el riesgo estratégico, geoestratégico que implican esas bases donde están ubicadas, sobre todo la Tierra del Fuego. Claro. ¿Qué riesgos específicos en términos geopolíticos le producen a la Argentina una acción como esta? Miren, yo creo que el contexto de esto es lo que ocurrió en abril del 2024, con la general Laura Richardson viajando a Ushuaia y Milei yendo a recibirla a Ushuaia, en donde Milei, fue Milei, no fue Richardson, Milei hizo referencia a que la base naval integrada argentina iba a ser una base naval argentina iba a ser una base naval integrada para operaciones de Argentina y Estados Unidos, ¿no? Sin autorización del Congreso, sin nada. Después trataron de minimizarlo, como hacen siempre, ¿no? Pero ahí hay un hecho concreto. El otro hecho concreto, más reciente, mucho más reciente, es que el 12 de octubre pasado hubo un ejercicio entre fuerzas de infantería de marina de la Armada Argentina con marines estadounidenses en Ushuaia. Lo hicieron pasar como un intercambio de experiencias, pero fue un ejercicio militar con marines 12 de agosto pasado. Y hay innumerables indicios de que Estados Unidos mantiene el interés no solo de correr cualquier posibilidad de presencia china y de otras potencias en nuestra región, sino también un clarísimo intento de establecerse, de controlar ámbitos estratégicos. Yo les decía 3 puertos militares de los más importantes que tiene la Argentina, posiciones estratégicas, en el caso de Mar del Plata te permite todo el control del área del frente marítimo que se denomina, luego Puerto Belgrano, la instalación militar naval más importante que tiene la Argentina, y Ushuaia por su valor estratégico en relación con Malvinas, la Antártida, el paso bioceánico, etcétera, ¿no? Así que bueno, Guillermo, es realmente grave. En 2018 hubo, no sé si, la pregunta es si es similar a esto o no, en el gobierno de Macri creo que fue la última vez que hubo alguna operación similar. ¿Lo recordás el episodio y fue en los mismos términos que ahora? Sí, pero fue un episodio, miren, fue el ejercicio militar que el gobierno de Macri vendió como el más importante desde la guerra de Malvinas, así lo dijeron. No fue un ejercicio conjunto con otros países, fue un ejercicio de la Armada Argentina y fue el ejercicio donde se hundió el Ara San Juan. Después de terminar el ejercicio, el Ara San Juan hace su recorrido, en una misión que le encomiendan después del ejercicio, y ahí es donde se produce el hundimiento. Esto fue en noviembre del 2017. ¿Y ahí intervino el Congreso de la Nación? No, era un ejercicio que no requería intervención porque no había tropas extranjeras. Claro. Y la última, de mi parte, para completar el mapa interesante que planteas desde lo geopolítico. En Ecuador va a haber dentro de pocos días un plebiscito para reformar la Constitución y eventualmente volver a tener base militar como tenían antes de Correa. Base militar estadounidense. Bases estadounidenses en Ecuador, sí, que habían sido expulsadas por Correa, y en el Mar Caribe tenemos toda esta situación de amenaza a Venezuela, ¿no? Entonces, bueno, uno completa todo el mapa sudamericano, latinoamericano con esta intención en un gobierno que, como bien decís, tiene una alineación o alineamiento automático con Washington. Claro. En eso, Néstor, yo agrego a lo dicho que el curso de acción que está llevando adelante Estados Unidos en
hacia la región, hacia América Latina y Caribe, y el curso de acción que está permitiendo el gobierno argentino, contradice dos grandes pilares de la seguridad regional e internacional en relación con nuestra región, que es la zona América Latina como zona de paz declarada por CELAC, y la zona de paz y cooperación del Atlántico Sur, que el año próximo va a cumplir 40 años. Un mecanismo que integra a los países africanos y sudamericanos. Y en la última cumbre, que yo tuve el honor no solo de participar en representación de la Argentina, se hizo en Cabo Verde, sino que además fui uno de los gestores, junto con funcionarios de Uruguay y de Brasil. En esa última cumbre se reafirmó el concepto de evitar que las tensiones extrarregionales se trasladen al Atlántico Sur. Este es un consenso, te diría, unánime entre los 24 países que tienen costas en el Atlántico Sur. Bueno, Milei está siendo el caballo de Troya de la estrategia estadounidense para traer tensiones del Atlántico Norte, de otros lugares del mundo, al Atlántico Sur. Un escenario de confrontación, de tensión. ¿Para qué, Guillermo? ¿Para qué? Intereses geopolíticos, intereses económicos, intereses financieros. Hay un reverdecer de las políticas imperiales estadounidenses y de algunos de sus aliados como Gran Bretaña. Hay un proyecto de expansión de la OTAN global y hay una contradicción y una confrontación, especialmente con China y con Rusia, de parte de las potencias occidentales, que llega a grados de irracionalidad total, digamos, ¿no? Porque cuando nosotros vamos a ver los hechos concretos, se habla de la amenaza china y uno dice, bueno, en el Atlántico Sur, ¿dónde está China, no? Es difícil encontrar una presencia militar china en el Atlántico Sur. Se habla de la amenaza rusa en el Atlántico Sur. Es imposible encontrar en estos tiempos vestigios de amenaza rusa. Son argumentos para que Estados Unidos recupere su control sobre el patio trasero, subordina nuevamente a los gobiernos de la región que no están subordinados, y para eso utilizan los caballos de Troya con los que cuentan hoy el presidente de Ecuador, el presidente de Paraguay y Milei, que aparece como el mejor alumno en esta tarea sucia de facilitarles las cosas a Estados Unidos en su proyecto imperialista y neocolonialista. Guillermo, una última pregunta. Estamos charlando con Guillermo Carmona. ¿Cuál es la respuesta institucional que se puede dar o qué instrumento institucional hay para, desde sectores de la oposición, no sé si evitar esto, pero por lo menos que no pase inadvertido o sin objeciones, digamos, ¿no? Yo creo que los instrumentos están claramente establecidos en la Constitución, y esto debería implicar una inmediata citación del ministro de Defensa y del ministro de Relaciones Exteriores. O sea, es a través del Congreso. Exactamente, la interpelación de los mismos, la presentación de una iniciativa de juicio político a quienes han firmado ese decreto, bueno, una serie de medidas, y la denuncia penal en lo que corresponda por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. Pero no si va al Congreso, es interesante, porque ahí podemos ver si todos los consensos que se lograron, muy mayoritarios, muy superiores a los 2 tercios, para algunas cosas muy sensibles. Decía, creo que el otro día Fidanza, creo que decía en una entrevista, se metieron con lo bueno. No sé si era Fidanza o Durán Barba, no me acuerdo. Hay que ver si esos consensos alcanzan como para generar respecto de lo que Estados Unidos, de los alineamientos de otros sectores de la política. Yo te anticipo mi opinión, Pablo, y espero equivocarme. Creo que hay sectores de la oposición que en temas de política interna cada vez definen más claramente enfrente de las posiciones libertarias, las posiciones del gobierno, sobre todo en temas social y económicamente sensibles. Creo que buena parte de esa oposición juega como un opoficialismo en todos los temas de política exterior y en los temas de defensa. No ven tan mal
no se escandalizan tanto, porque tengamos en cuenta que el macrismo, tengamos en cuenta que sectores de lo que históricamente era el peronismo federal y que hoy se expresan en Provincias Unidas, han tenido una línea siempre muy condescendiente hacia las presiones de Estados Unidos. O sea, ¿no? Juntos por Así el Cambio, más ese peronismo, sí, o sea, de derecha. Sí, por llamarlo, de los ¿no? que aparecen en la foto de la embajada el 4 de julio y van al copetín de los británicos cuando se festeja el cumpleaños del rey, digamos, Sí. ¿no? Esos muchachos no tienen demasiado compromiso nacional. Bien. Por ahí algunos sorprenden, ¿no? Pero tengo mis dudas de si a un López Murphy, bueno, en ese caso no tengo demasiadas dudas. Claro. Lo pongo del lado de los condescendientes. Creo que las expresiones al tipo de Stolbizer y ese tipo de gente, sí. Cero compromiso con la defensa. Tampoco tenés dudas ahí, Guillermo. No tengo. Tampoco tenés dudas. No, interesante repasar los nombres, pero Pichetto, por ejemplo. Y bueno, habrá que ver. Ahí quizás me quede un resquicio de expectativa, pero no, son legisladores que tienen históricos vínculos con la Embajada de Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí creo que algunos de ellos ven con horror a Trump, y eso puede ser un factor que en algún sentido genere cierta duda de sus posicionamientos, ¿no? Bien. Pero hay ciertos socialistas, ciertos sectores del peronismo que pueden tener una posición más contundente en contra, otros no tanto, ¿no? Bien, bien. Guillermo, gracias como siempre, un abrazo grande, muy claro. Bueno, ha sido un gusto, que estén muy bien. Muy claro todo. Qué malo, Luispa, quería que le pregunte por Massa, malísimo. Qué malo que son terribles, chicos, paren terrible, un poco. Son terribles. Los hinchas de Boca son terribles. 5:46. Somos Radio AM530. Somos los engranajes de una máquina infernal. Somos las marionetas de este proyecto global. Los engranajes, personajes atrapados en el laberinto de una gran empresa luchando por escalar posiciones. Una mirada crítica desde la ironía y el humor. Todos los sábados a las 20 en el Teatro Anfitrión, Venezuela 3340. Los engranajes de Nathan Kuznir. Entradas por Alternativa Teatral. Neoliberalismo y resistencias en América Latina, volumen 2. 6 agudos investigadores nos invitan a pensar en torno a los modelos de integración regional ante las complejidades del tablero geopolítico del siglo XXI. Compilado por Sebastián Pasquiarello y Juan Facundo Muccia, miembros del CEDI, Centro de Estudios para el Desarrollo Integral, con prólogo del ex canciller Rafael Bielsa. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola, mi nombre es Martín Sandoval, vivo en Tigre, en Buenos Aires. Increíble lo que mejoró la radio, antes no se podía escuchar casi. Lo escucho todos los días al programa, todo el día la radio prendida, pero había días que no se escuchaba y ahora increíble. Me puse tan contento hoy a la mañana cuando la aprendí y se escuchaba tan bien. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Dinámica e información. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan.
extraño ser, estoy tan solo, adorable ser. Cuánta gente anda por aquí, cuántos de ellos siento son igual a mí. Mirándote, estoy tan solo, adorable ser, te quiero cerca mío, cerca mío, cerca mío, cerca mío. Aunque intento no puedo olvidar, estar cerca tuyo esa felicidad. Extraño ser, estoy tan solo adorándote. Cuántas cosas que son realidad, yo quisiera que no existan nunca más. Mirándote, estoy tan solo, adorable ser, te quiero cerca mío, cerca mío, cerca mío. Nos quedan 10 minutitos, casi 11 te diría, hasta el cierre del programa en esta jornada de miércoles y todavía muchas cosas para compartir. La historia de Gabriela Radiche que quedó por ahí. Me quedo con un par de minutitos para un desprendimiento de lo que es este FICUBA que mencionaba, que comenzó hoy hasta el 8, gratis en distintas sedes, que es el Festival de Cine de la UBA. Pero ahí uno de los doctorados honoris causa tiene que ver con un hombre que es referencia del arte, del pop en el mundo, porque estoy hablando de Juan Gatti, quien a sus 75 años dice... mis viejos querían que fuera doctor. Entonces ahora que le van a dar el doctorado honoris causa, está muy contento. Quilmeño, el hombre que creó, entre muchas cosas, por ejemplo, la famosa portada de Artaud, ese disco que de forma irregular, emblemático de Luis Alberto Spinetta, bueno, con el sello de Pescado Rabioso, pero era Spinetta ya. Y todo eso que estamos viendo, que son muchos de los afiches para películas. Un hombre ligado a la estética que comunicaba Pedro Almodóvar, que comunica Pedro Almodóvar. Bueno, es así que su trayectoria extensísima, en esta cartelera, que es la muestra, mirá, hasta tenés ahí, ¿qué es el oscuro objeto del deseo? No alcanzo a ver, eso es un Buñuel. Bueno, estoy con se me hizo un... Átame. No, la primera, eso es de Buñuel. Tengo una especie de laguna mental. Mientras seguís me voy a levantar y lo voy a leer. Se va a levantar. Encanto de la burguesía. Gracias, querido. Se levanta Pablo Caruso. Ahí va, sí, el discreto encanto de la burguesía, total. Bueno, y están, todos esos afiches son parte de esta hermosa muestra que han armado. También va a estar allí en la FADU, así que uno de los momentos también para acercarse a un hombre reconocido en todo el mundo. Estamos hablando de esta cartelera de Juan Gatti, que mañana por la tarde se va a inaugurar también allí en la FADU. Va de 1983 al 2023 con una estética absolutamente reconocible. Así que es un orgullo Gatti en el mundo, es nuestro, es quilmeño, bueno, es bien doctorado honoris causa, bien nombrado está. Toda la saga Almodóvar casi, ¿no? Ahí estaba... Prácticamente, sí, yo no sé si toda, pero Mujeres bueno, todo. Mujeres al borde del ataque de nervios. Sí, en todas sus versiones. La piel que habito, tremenda película. Sí, La flor de mi secreto, Átame, todo es muy impactante su estilo de comunicar, muy pop. ¿Y va también. a estar Artaud también? ¿La tapa de Artaud? Yo creo que sí. ¿Como parte de la muestra? Yo creo que sí. Mañana, bueno, voy a pasar por allí y después les cuento qué es lo que se ve. ¿Dónde entonces otra vez? En la FADU, ahí en Costanera. Muy bien, seguimos en la universidad y en la Universidad de Buenos Aires. Nos quedamos en la Universidad de Buenos Aires porque hoy, justamente hoy, y digo justamente porque recordemos que mañana el Senado va a tratar el rechazo o no al veto de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario, también a la ley de emergencia pediátrica. Es una casualidad porque el ranking QS, que es un ranking internacional muy prestigioso, ahora hago un doble clic ahí, bueno. Muy prestigioso, quiero decir muy reconocido, que nuclea y analiza a 491 universidades de 26 países. Es muy importante lo que el ranking QS menciona, es realmente tenido en cuenta. Ubicó a la Universidad de Buenos Aires en el número 10, muy importante, en una clasificación regional, ¿no? Número 10 en la región, destacando el rol que tiene la Universidad de Buenos Aires. Y atención, porque en dos rubros
de los que tiene en cuenta este mismo ranking, la ubica en el segundo lugar. Esto es, en reputación académica y en reputación del empleador. Esto tiene que ver con el trabajo dentro de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, en estos dos rubros está ubicada en el puesto número 2, insisto, en un ranking regional, y número 10 a nivel general. ¿Por qué quiero hacer doble clic? Porque el ranking QS, si bien es un ranking que uno en principio no destacaría en términos de valores ideológicos, porque está basado en criterios más cercanos a las grandes universidades privadas del mundo, a los intereses de organismos internacionales que financian la educación, tiene más que ver con esos criterios, sí está muy en sintonía con los valores del gobierno nacional. Son los valores que resalta o rescata permanentemente el gobierno nacional. Y ese ranking precisamente es el que destaca la Universidad de Buenos Aires y la elogia, y junto con la publicación del número aparece una declaración del vicepresidente senior de este ranking de QS, Ben Souter, que dijo, lo leo rápidamente: el sistema de educación superior de Argentina es ampliamente reconocido por su tradición de acceso público y su sólida reputación académica. Sin embargo, los recientes recortes de financiación y la inflación han erosionado los presupuestos universitarios, lo que ha creado presión sobre la capacidad docente y de investigación, que no ha seguido el ritmo de sus homólogos regionales y ha provocado una mayor precariedad laboral del personal. Es casi como cuando pasa Cavallo y dice el plan anda mal, marcha mal. Bueno, atención, porque un ranking que está definido por valores que tienen mucho que ver con los organismos financieros internacionales está advirtiendo que si no se aumenta el presupuesto de la Universidad de Buenos Aires, ese prestigio histórico que tiene, bueno, va a empezar a caer. Seguimos en la UBA, Néstor. Sí, les hago una adivinanza. Luispa no juega porque ya se la hice. ¿Cuántos años creen que tiene el centro de estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA? Porque cumple años. Adivinen. ¿Cumpleaños? ¿Más de 50? 80. Más de 50, 80. Se quedaron cortos. Uy. 120 años. 120 años. En 1905, claro, la UBA, por eso hablamos de la UBA, de su prestigio, su trayectoria, tiene más de 200 años. Y uno de los primeros centros estudiantes fue en 1905. ¿Puedo hacer ahí un asterisco que le contesté? Mi abuelo fue presidente del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras de la UBA. Mira. Allá no sé cuándo, bueno, pero por eso también me acerqué. Uno entiende que 1905. Más adelante, estaremos hablando de la década del 40. 40, 50, no, 40. Uno imagina que esos centros de estudiantes, 1905, pre-reforma universitaria, una universidad abierta a todos y demás, tenía su tinte elitista, que quizás no tenía el rol tan transformador que puede tener una universidad pública hoy. Pero lo cierto es que hoy, por eso lo digo, al cumplirse estos 120 años, se hace un acto a las 18 horas en Puan, donde está actualmente la sede de la Facultad de Filosofía y Letras, y va a ser muy emotivo porque van a participar en el aula 205, de ahí de la calle Puan y José Bonifacio, entre José Bonifacio y Pedro Goyena, varios expresidentes del CEFIL, de la Franja Morada, del peronismo, de la izquierda. Así que va a ser interesante. Los que quieran ir en el barrio Caballito, Parque Chacabuco, es hoy a las 18, y seguramente va a ser una caja de resonancia, un poco de repudio al desfinanciamiento. No llego. Al desfinanciamiento, a la defensa de la educación pública y sobre todo de la universidad. Es hoy a las 18 en el aula 250, ahí en Puan y José Bonifacio. ¿Tu abuelo apellido? El Gorreaga. Entendimos todo, apellido El Gorreaga. Vasco, por supuesto. Vasco y más vasco imposible. El presidente del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras, entendimos todo, ¿no? ¿Cómo nos preguntamos antes? ¿Puedo pasar un chivo? Sí. Un chivo que me parece que a muchos de quienes nos escuchan le puede interesar, porque hay una obra en el Centro Cultural de la Cooperación que está teniendo un éxito tremendo. De hecho, prácticamente no hay entrada ya hasta fin de año, que es El invierno del oso, crónicas antifascistas en Stalingrado, de Manuel Santos Iñurrieta. Y como no hay más funciones, no hay localidades en el Centro Cultural de la Cooperación, mañana jueves 2 de octubre se hace una función exclusiva acá a la vueltita de la radio, en Alsina 1475 a las 20:30 horas. Mirá qué bien. Sí, hay un teléfono de contacto, la otra opción es acercarse directamente a comprar la entrada.
Y el teléfono de contacto es 11 33 72 2423, 11 33 72 2423, pero la dirección es Alsina y Sáenz Peña, ¿no? Alsina 1475, para ver una oportunidad interesante para ver el invierno del oso. Es un soldado ruso en trinchera, ¿no? Es un soldado ruso jugando en trinchera resistiendo al nazismo, claro, va y viene todo. Mucho contacto con el presente. Bueno, nos estamos despidiendo. Estaba leyendo un posteo de Christian Buteler, economista, que cuenta algo que explica bastante lo de las billeteras virtuales de ayer. El 30% de la compra de dólares de los últimos meses fue por intermedio de billeteras virtuales. Es decir, lo que hizo el gobierno fue cerrar la canilla. No valía, el gobierno por supuesto lo sabía, pero lo dejó correr. 30% es un montón. Obviamente cierra la canilla, se está hablando de una intervención de más de 500 millones en la jornada de hoy, entre 300 y 500 millones para tratar de contener el dólar. Aún así, más allá de la intervención, siguió escalando. Veremos cómo sigue todo. Nos vamos. Chau, Radiche. Chau, queridos. Hasta Pásala mañana. bien. Chau, Néstor, querido. Nos quedamos sin tiempo para hablar de la flotilla. Mañana Seguramente veremos. está incomunicada a estas horas. Mañana hablaremos del tema porque habrá novedades. Chau, Luis Pablo, querido. Hasta mañana. Bueno, gracias a toda la banda de que vuelvan. A las 4 lo hacemos mañana. Chau.